Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, bienvenidos traders, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Los enlaces están en descripción de este vídeo. También podéis encontrar ahí un código promocional y también un enlace invitación a un grupo en Telegram para aprender trading. Vamos a comenzar con el vídeo. Y la primera opción, como veis, acabamos de hacer por 60 y opción abajo. Opción put. En este caso veis que los tres osciladores, el MACD, Stochastic Oscillator y Momentum, nos están dando la indicación de movimiento abajo, del precio bajando. También vemos que el gráfico en sí nos está dando indicación también cuál es pues el atravieso de la mitad del canal Donchen, es una indicación muy fuerte y además vemos que va en ritmo, hay un ritmo en este gráfico, vemos que va para arriba, para abajo, pues esto también ayuda. En un momento ahí un poco más adelante seguirá subiendo probablemente, pero nosotros como trabajamos con una franja de tiempo de 1 minuto, vamos bien, ¿vale? Así que vamos a utilizar la técnica de porcentaje compuesto y seguimos con ella. Vamos a meter en la cantidad en el apartado Amount y seguimos. Seguimos buscando una situación que nos permite hacer la decisión con bastante certeza. Esta, por ejemplo, vemos otra vez el atravieso de la mitad del Donchen Channel y además los Stochastic Oscillator nos está dando también la indicación que el precio está bajando. Con los dos moving average que tiene esta herramienta, podemos ver que el precio está bajando. Y bueno, vamos a ver qué tal. Nos queda medio minuto. De mientras os quiero decir que no olvidéis suscribir, dejar un comentario, un me gusta. Esto ayuda un montón, nos motiva a crear estos vídeos para vosotros. Y además el enlace de invitación que está en la descripción de este vídeo, verlo porque el grupo este en Telegram es de momento está gratis unir. Entonces tienen provecho porque ya pronto lo cerramos y solo con acceso exclusivo. Vale, perfecto. Ahí. Vamos a seguir con la siguiente. Pues vemos que está creciendo el precio. De momento no veo cosas que nos pueden molestar. Los dos osciladores, el Stochastic, están todos dando la indicación del precio, de la subida del precio. Esto de momento hay un pullback porque obviamente habrá zona de interés. La zona de interés ¿qué es? Que son niveles tanto de soporte como de resistencia, y si los construimos, que recomiendo siempre construir los niveles y no solo uno y no solo dos, no solo un nivel de resistencia y un nivel de soporte, recomiendo construir varios de soporte y varios de resistencia, que van por capas, son niveles, es por algo, no hay solo dos niveles, hay muchas capas. Entonces, bien, de momento vamos bien, como veis, hemos subido bastante y seguimos igual. Vamos a utilizar la siguiente cantidad, que es esta aquí, con 122, y seguimos. Vale, aquí por ejemplo veo que estamos terminando con la tendencia alcista, o por lo menos que va como un ritmo, ¿no? Va como un ritmo, tiene sus bajadas y sus subidas y ahora mismo toca bajar. Y lo vemos también en unas velas que van disminuyendo en el tamaño. Lo vemos que es más corta, más corta. Es una indicación que ya está, la curva está empezando a cambiar la dirección.
Entonces vamos a ver qué tal. Esperamos esta opción y seguimos. ¿Qué más? Aquí pues de momento, por ejemplo, los osciladores en este caso no anticipan. Eso fue... Yo fue anticipando por el ritmo, porque veo que hay ritmo y ya toca la bajada, pero por ejemplo los osciladores en este caso no nos ayudan, entonces no siempre dependemos de estos. ¿Qué me ayuda en este caso? Pues que estamos en la parte de arriba, en la parte superior del canal, es una indicación que el precio va a subir, va subiendo y no bajando. Aquí al revés, vamos a ver. Está el precio, yo creo que bajaría un poco más. Mm, Vamos a probar porque yo creo que aquí hay una bajada de precio. Aquí sí, los osciladores nos están dando una indicación muy clara, pero muy clara. Los tres están dando indicación de bajada de precio. Así que, pero por otro lado, siempre hay estas zonas de interés y siempre acabamos de ver cómo está afectando un nivel de soporte el precio. Entonces, había una subida pequeña porque choca con el nivel. El precio abajo choca con el nivel, sube un poquito, pero el vendedor viene y lo empuja más abajo. Así un poco el proceso. Vale. Estamos a pelos. Vamos a ver si sacamos adelante o no. Uf, lo hemos sacado adelante, pero fue a pelos, ¿eh? Vamos a ver. Aquí hemos llegado a una cantidad de un objetivo diario. Así que nada, vamos a dejarlo aquí como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima. Chao.